buenas noches. Inevitable tocar en el programa de hoy el asunto de las elecciones del domingo, que significan un cambio en el mapa electoral, por lo menos al interior del Congreso. Cada una de las fuerzas que quedan allí representadas reclama su cuota, su pequeña o grande cuota de triunfo. Vamos a hacer una breve revisión para refrescar la memoria de todos y poder actuar sobre esta introducción, para hacer el debate sobre esta introducción en cómo quedaron las fuerzas. El Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe irrumpe con fuerza en el Senado con 19 curules, menos de las que calculaban, y se convierte de todas maneras en la principal bancada de oposición al gobierno desde la derecha. La U, el partido del presidente Santos, pierde 7 curules, pero aún así con las 21 que sacó representa la fuerza mayoritaria en el Senado. Los liberales, pese a cálculos optimistas, no aumentaron curules, mantienen las 47 que tenían en el Senado, pero reclaman ser la mayoría en el Congreso, sumando las de la Cámara. Cambio Radical, por cuya sobrevivencia algunos temían, logró 9 curules en el Senado, una más de las que tenía, pero si pensamos en sumar el corazón duro y puro de la Unidad Nacional, Cambio Radical, la U y el Partido Liberal, no superan el 50%, la mayoría absoluta, y solo llegan al 47%, lo que los enfrenta al escenario de las coaliciones con partidos como el Conservador, que con 19 senadores perdió 4, muy amigo de la mermelada, valorizará su voto. El Polo perdió 3 curules por cuenta de la división interna y queda situado como en la marginalidad de las grandes decisiones, pero sin duda seguirá siendo la principal fuerza de oposición de la izquierda, y con personalidades tan fuertes como el senador Jorge Enrique Robledo, el senador individualmente más votado con 190.000 votos, y con Iván Cepeda, que sube de la Cámara al Senado. Seguramente serán protagonistas de debates de hondo calado frente a políticas y posturas de la derecha. Los verdes sacaron la cara con 5 curules, Opción Ciudadana, que es el recauche del cuestionado PIN, sacó 5 curules, 4 menos de las que tenía, y el MIRA logró conservar la personería jurídica, pero los escándalos le pasaron factura y perdió su representación en el Senado. La abstención fue una de las más altas en décadas, con el 56.4%. A ver si nos aportan claves y posibles respuestas a las preguntas que planteamos. En primer lugar tenemos al doctor Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, como dijimos, el candidato individual más votado el domingo, y a quien tirios y troyanos le reconocen la calidad de los debates de control político que ha adelantado en el Congreso. Tenemos con nosotros a un repitente en el Congreso después de 22 años, al doctor Horacio Serpa, el segundo más votado también como candidato individual. Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 3 veces candidato a la presidencia, gobernador de Santander, mejor dicho, ministro. Lo único que le ha faltado hacer es arzobispo de Bogotá. Pues voy a pensarlo en las próximas elecciones. Bueno, y tenemos a un novato aquí del Congreso, que es el doctor Iván Duque, del Centro Democrático, abogado y economista. Fue jefe del Ejecutivo de Responsabilidad Social del BID durante ¿cuántos años? 3 años. Listo, y quedó número 7 en el Congreso. Y como cada noche está con nosotros el periodista y columnista y escritor Antonio Caballero. Para empezar, entonces, para abrir fuegos, ahora que siempre están de moda el lenguaje de la guerra, quiero que cada uno de ustedes señale las que considera que son las 3 principales conclusiones que se derivan de las elecciones del domingo.
Quisiera empezar con el doctor Robledo, que es el senador más votado. Pues a ver, digamos primero esto, María Elvira, y con mis agradecimientos. Para nosotros es muy significativo lo que pasó en este sentido. Se sabe que el polo ha pasado por una crisis muy complicada, pues hubo deserciones importantes e inclusive una especie de gavilla contra el polo. Aquí se intentó borrarnos de la geografía política nacional, entonces que nos mantengamos y con una fuerza importante es una cosa que quiero resaltar. Lo segundo es que digamos que el Congreso, en lo que tiene que ver con asuntos muy caros para nosotros, como son cosas del modelo económico, digamos que tenemos uno de los peores congresos de toda la historia, bueno, o igual de malo a todos los anteriores, porque finalmente lo que hay allí predominando es la idea de mantener un modelo económico inicuo que está destruyendo al país, que lo hambrea, lo desemplea, le produce todo tipo de desastres, y en eso pues digamos el predominio de esos puntos de vista es inmenso. Lo tercero sería que, y esto tiene su importancia, es que el presidente Santos, en caso de reelegirse, cosa que no doy como un hecho, pero lo menciono, pues no va a tener, digamos, el número de congresistas que hoy tiene. Sí, hoy, digamos, puede estar por encima del 90%, digamos, en el Senado su poder, y eso no va a suceder, digamos, en el próximo periodo. Y eso, por supuesto, es un cambio importante de la política nacional, y yo diría que en general de signo positivo, porque si algo es irritante y caracteriza un mal Congreso es ese unanimismo en que el presidente de la República dice pío y todo el mundo sale y dice pío, 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 y eso, por supuesto, es bien negativo. Y por último esto, María Elvira, el nivel de corrupción, de degeneramiento de las elecciones en Colombia es realmente espantoso. Es toda la plata del Estado, toda serie de recursos públicos de orígenes absolutamente inaceptables, gobernadores, alcaldes metidos, etcétera. Bueno, ¿no? Y de todo. O sea, es que a la gente la obligan a votar en una determinada dirección. Con un agravante, los obligan a votar contra ellos mismos, porque al final los que salen elegidos se van a gobernar contra sus propios electores. Doctor Serpa. La primera, que no es que el país se haya derechizado ahora, sino que viene derechizado desde hace rato. La segunda, que al Partido Liberal no le fue supremamente bien, pero le fue bien, porque fíjense que en una circunstancia en la que los partidos bajaron, el liberalismo sostuvo el número de curules en el Senado, aumentó en la Cámara y fue la primera colectividad en cuanto a elección de representantes a la Cámara. Si se midiera la importancia de los partidos por el número de curules, el liberalismo estaría en el segundo lugar, a una curul del partido de la U. La tercera conclusión que saco es, bueno, ahí la composición que decía el senador Robledo sobre partidos, etcétera, en el Congreso, y no la va a tener fácil si es presidente el doctor Santos, eso está claro. Pero el tema de la paz, que va a ser el fundamental, va a tener también la participación de sectores que son amantes de la paz, aun cuando no son santistas. Eso quiere decir que la composición numérica para efecto del tema de la paz, y yo diría para las reformas sustanciales que deben derivarse de la paz, le sirven al país. Y bueno, no, lo de la plata, eso sí es clarísimo. Estamos todos de acuerdo. Doctor Iván Duque. Bueno, yo creo aquí hay varias cosas. La primera, el Centro Democrático llega al espectro político con fuerza, llega con renovación. Somos un partido que ha elegido 19 senadores, de los cuales 17 no venimos de las estructuras de partidos tradicionales ni de la clase parlamentaria, lo cual es una gran señal, algo que no se ve desafortunadamente en otros partidos. Lo segundo, vemos un partido que se ha consolidado también en otras regiones, es un partido que ha ganado la elección de Senado en el voto popular en 11 departamentos, lo cual es una señal importante también de cara a la elección presidencial. Lo tercero, desafortunadamente veo el triunfo en muchas regiones del país de la mermelada, de la maquinaria, del voto amarrado. Y lo último que veo con gran preocupación es que la organización electoral tristemente es una de las grandes derrotadas de esta jornada.
el hecho de tener 1,5 millones de votos nulos y casi 800.000 votos no marcados muestra una falla en la pedagogía del sistema electoral, y veo cosas también con mucha preocupación. Se implementaron controles biométricos en regiones que se denominaban de alto riesgo y fueron desafortunadamente las regiones que más se demoraron en entregar los datos, y que tristemente volvimos al país donde se va la luz y se cambian los patrones estadísticos. Eso yo creo que son mensajes que debemos analizar con mucha profundidad de cara a las próximas elecciones. Antonio. Es lo que acabamos de ver, todos ganaron. Ganó el Polo según el senador Robledo, ganaron los liberales según el doctor Cada Serpa. chuchero pondera sus agujas. Ganaron todos, ganó el uribismo también, el centro democrático, como se llama el uribismo ahora. Pero en realidad lo que ha habido es una nueva derrota, en eso estoy de acuerdo con el senador Robledo, una nueva derrota del país. No lo considero una victoria, ni siquiera en la medida en que efectivamente hay una mayoría de senadores que apoyarían la paz si se llega a ella. Pero a mí me interesa que se logre llegar a la paz, naturalmente, pero creo que en líneas generales este Congreso es un Congreso dañino para el país. Nuevo pero no renovado. Nuevo pero no renovado. Entre las muchas opiniones y análisis que hemos oído en los últimos días, me llamó la atención una frase de Jorge Londoño, el gerente de la firma encuestadora Inbamer Gallup, que decía: Santos ganó perdiendo y Uribe perdió ganando. ¿Qué opina de esa frase? ¿Cómo la ve usted, doctor Duque? Y después cada uno opine. Pues la respeto, me parece una frase de cajón. Yo creo que la lectura que hay de las elecciones es muy clara. Hay una nueva fuerza política que no existía en el espectro, que ha llegado, que es el Centro Democrático. Perdón, y que le está... política, no, nueva fuerza parlamentaria. Bueno, yo lo veo con una fuerza política por varias razones. Primero, fue un movimiento plural de ciudadanos, como el ejercicio de inscripción del partido. Segundo, es un partido que tuvo presencia en el voto popular en la elección de Senado, ganando en 11 departamentos. Tercero, el partido siempre se creyó que iba a ser el gran derrotado en Bogotá y fue un gran ganador en Bogotá, fue un gran ganador en Medellín. En la mayoría de ciudades capitales, si no fue primero, fue segundo y en algunas fue tercero. Para ser un partido nuevo, montado prácticamente en un periodo de menos de un año, mostró que hay un sector del país que quiere llegar a respaldar unas ideas de centro. Y esas ideas de centro son las que hoy estamos nosotros defendiendo. A ver, yo quiero unirme al comentario de Antonio. O sea, puede ser nuevo como organización o como letrero, como uno quiera llamarlo, como partido, etcétera. Pero la verdad es que esas ideas que representa ese partido, que es al final lo que importa, pues gobernaron 8 años en Colombia. Ese es un hecho, pues, y de lo que se trata, y lo han dicho en todos los tonos, es que quisieran volver a ser la mayoría en Colombia para volver a gobernar de esa misma manera. Eso es simplemente una precisión. Ahora, eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino simplemente es para que quede claro que eso es parte de la vieja política nacional. Pues bueno, repito, gobernaron, doctor Iván, 8 años y bueno... Y tuvieron el 35%, según decía Mancuso, de aliados de la parapolítica. Entonces, en ese sentido, pues podría pensarse en que un retroceso. Pero yo aprovecho para contestar ese punto que yo creo que lo manifiesta el senador Robledo. Por supuesto que el partido se crea también cabalgando sobre la base de un legado de gobierno. Y el partido tiene que responder por las cosas que fueron acertadas y por las que fueron desacertadas de gobierno. Pero ciertamente, si uno mira el ingreso per cápita del país, es un ingreso per cápita que se triplicó. Si uno mira las exportaciones del país, se quintuplicaron. Si uno mira la inversión en el país, se sextuplicó. Entonces, esas son cosas que la gente guarda en su memoria. Pero déjeme terminar, senador. Esas son cosas que el país reconoce y que se ven representadas en el caudal electoral que tuvimos. Por supuesto que habrá críticas y como partido estamos dispuestos a contestarlas y a responderlas, porque ese es nuestro deber con el pueblo colomdiano. Tú simplemente decías que no es nuevo, es todo el asunto. Las otras cosas las podemos discutir otro día, pero no es nuevo. Doctor Serpa. Ahí entra en juego la teoría de frascos nuevos con jarabes viejos y frascos viejos con jarabes nuevos. Todo es muy relativo, todo es muy relativo. Pienso que Centro Democrático logró una gran presencia. Y eso lo que señala es que el presidente Uribe tiene un importante liderazgo y tiene, como se dice en el lenguaje político, muchos votos. Eso es cierto, pero no tantos como se estaba pensando, ¿no? Yo pienso que ese resultado de Centro Democrático favorece a Santos, porque no tiene ya un contradictor, pues, del que se decía que era la tercera parte del Congreso. Ya la situación se torna, por decirlo de alguna manera, manejable. Mi tesis sobre el nuevo Congreso
puede ser un congreso muy importante si se firma la paz. Porque si renuncian las FARC, lo mismo que los helenos, a la lucha armada, eso es un quiebre muy importante en la vida del país, en todos los aspectos. Y eso va a dar ocasión, que es lo que me parece más importante a mí, a las reformas fundamentales. Pero en ese sentido les haría la siguiente pregunta. El Centro Democrático y el uribismo en general han sido grandes opositores del proceso de paz de La Habana. Si la paz se firma, ¿cómo piensan que va a ser el papel del Centro Democrático en ese proceso? El obstruccionismo per se, es decir, ¿cuál consideran ustedes o qué importancia le ven de la presencia en términos de que puede servir de polo a tierra? No sé. ¿Cómo ven la presencia del Centro Democrático frente a la eventual agenda de paz? A ver, María, en el caso del polo, pues nosotros hemos dicho que somos, pues que deseamos que ese proceso termine bien. Termine bien no es que Colombia va a sufrir, digamos, un cambio económico y de modelo y este tipo de cosas, ni va a arreglar el país. Nada que necesite la firma de Santos arregla Colombia, entonces descartemos eso. Pero si desaparecen varios miles de fusiles del campo colombiano, eso va a ser bueno, y si quienes están empuñando esos fusiles se reintegran a la vida civil, eso va a ser bueno. Pero yo tengo una preocupación muy grande, es que yo veo al presidente Santos utilizando el proceso de paz como una especie de carnada para tapar el anzuelo de todas sus demás políticas. Yo siento una cosa parecida a lo que nos pasó con César Gaviria, ¿no? Que entonces en la euforia de la paz con el M-19 nos montaron todo el modelo del libre comercio que viene operando hace 25 años, y en ese sentido le llamo la atención a los colombianos. El tema de la paz es de una importancia enorme, por supuesto, pero no es el único tema. Es más, el ciudadano, si usted mira las encuestas, el ciudadano lo que quiere es empleo, quiere comida, quiere ingresos, quiere salario, y eso, digamos, va en contravía de las políticas centrales de Juan Manuel Santos, y repito, lo que quiere hacer es utilizar la paz como un pretexto para poder seguir imponiendo el resto de las políticas. Pero la pregunta es ¿qué piensa que puede decir, cómo piensa que va a ser el papel del Centro Democrático frente a ese proceso? Bueno, eso lo tendría que contestar el Centro Democrático, pero en el caso nuestro yo diría, nosotros no giramos cheques en blanco, somos partidarios de un proceso de paz, pero las leyes que puedan acompañar eso las vamos a mirar una por una y vamos a ver qué pasa. Lo importante en un debate político en el Congreso es que el debate sea abierto, constructivo y volcado hacia los grandes consensos. Nuestro partido no es un partido que esté diciendo paz sin impunidad por terquedad. Colombia suscribió el Tratado de Roma hace ya básicamente 10 años o más de 10 años, y lo hizo porque se unió con 160 países del mundo para no dejar jamás en la impunidad crímenes de lesa humanidad. Pero le hago de abogada del diablo. Ustedes no están partiendo de la base de que eso es así cuando ni siquiera se ha llegado al tema de la justicia transicional. No, lo que pasa es que lo que sí es importante es plantear como partido político cuáles son los derroteros. Y lo que se está planteando acá es... Pero déjeme terminar el argumento, doctor Caballero. Cuando uno dice paz sin impunidad, lo que nosotros estamos pidiendo que en la agenda quede absolutamente claro es que las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad deben pagar al menos algo de pena privativa de la libertad a la luz del Estatuto de Roma. Por supuesto que en un proceso de negociación se puede hablar de reducción sustancial de la pena. Nosotros no estamos en contra de eso, pero sí queremos que haya firmeza al decir que frente a los crímenes de lesa humanidad va a haber penas privativas de la libertad. La otra cosa, y aprovecho que está el doctor Horacio acá, cuando fue embajador del presidente Uribe en la OEA, y se hizo todo el movimiento de la misión de acompañamiento, los principios que la OEA y usted ayuda a defender, doctor Horacio, fueron: número 1, que haya cesación de actividades criminales; número 2, verificación internacional de la entrega de las armas; número 3, penas privativas de la libertad; y número 4, sometimiento a los principios de verdad, justicia y reparación. Esos principios queremos defenderlos. Correcto, y estamos dispuestos a dialogar sobre ellos. Le pregunto, si se llegara a un acuerdo que cumple con esos principios, ¿estarían dispuestos a apoyarlo y hacerle el seguimiento, como dice el doctor Robledo, que sin ser santistas? Es que lo hemos dicho consistentemente, lo hemos dicho consistentemente. No, ustedes no han hecho sino criticar el proceso de paz de La Habana porque sobre la base adolece de estos fundamentos. Hasta ahora adolece de esos fundamentos. Pero tienen un caballito de batalla que es un invento. Nadie ha hablado de que se va a producir impunidad absoluta sobre quienes cometan crímenes de lesa humanidad. Eso lo ha dicho el gobierno, lo dijeron los congresistas. Está en el marco jurídico para la paz. Nadie ha hablado de eso. Ese es un argumento político. La verdad es que eso no se ha pensado. No soy vocero del gobierno, pero sí soy un observador permanente de todo lo que tiene que ver con este tema,
Y eso no aparece. Pero si le entiendo bien, doctor No, Horacio, Iván, ¿usted estaría de acuerdo en respaldar la pena privativa de la libertad para quienes han cometido delitos de lesa humanidad? No, es que Es una obligación. yo soy todavía sobre crímenes de lesa humanidad más duro que eso. ¿Ve? Porque una pena... Eso, por ejemplo, es un gran mensaje de este programa. Una pena pudiera ser de 6 meses, ¿verdad? No, yo sobre los crímenes de lesa humanidad sencillamente sigo lo que está ocurriendo en el país. Todo el mundo está en contra de que no se apliquen sanciones a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Pero yo sí quiero recordar una cosa. Primero, los antecedentes que se dieron en el gobierno del doctor Uribe sobre los paramilitares es un asunto que ya está definido y eso tiene que ser una característica también de la opinión, pienso, de Centro Democrático. Segundo, estas teorías de hacer acuerdo con los guerrilleros, etcétera, no se están inventando para Colombia. La justicia transicional no se inventó para Colombia. En toda la historia de la humanidad se han hecho acuerdos en donde personas que estuvieron alzadas en armas dejan las armas y reciben mediante unos acuerdos unas disposiciones determinantes. Así se hizo cuando las guerrillas liberales, por ejemplo, se hizo con el M-19, se hizo en toda la historia de la humanidad lo mismo. Los grandes doctrinarios del derecho hablan de los delitos de impunidad. Francisco Carrara, en su gran programa de Derecho Criminal, tiene un tomo sobre los delitos de impunidad. Entonces, a mí me parece que es que se están exagerando los conceptos para oponerse al proceso. ¿Puedo hacer un comentario? Yo creo que en parte, A ver. perdona, interrumpo para decir, yo creo que en parte se están, esta casi unanimidad que existe en Colombia frente a la impunidad viene de la impunidad que recibieron los paramilitares en el gobierno de Uribe, y especialmente de la propuesta inicial, que después fue relativamente mejorada por el Congreso. Pero vea, yo le contesto porque yo creo que hay un tema importante aquí. Lo primero, en el proceso de los paramilitares, por supuesto que hubo fallas graves, y hubo fallas graves también de la sobredimensión del aparato judicial para recibir todo ese torrente de denuncias y de autoseñalamientos. Pero lo que no podemos dejar de lado es que hubo una serie de principios que están contemplados también en la Ley de Justicia y Paz que fue perfeccionada inclusive con el aporte de la Corte Constitucional. Y ahí está el sometimiento de los principios de verdad, justicia y reparación. Por supuesto que el tema de la justicia transicional está presente. En el gobierno del presidente Uribe se desmovilizaron 56.000 miembros de los grupos armados. Todo lo de verdad y reparación está actualmente pensando pero doctor Horacio, falta la reglamentación del marco jurídico para la paz. Y en esa reglamentación tiene que estar ese Pareciera fundamento. que aquí todos estamos de acuerdo en que como una fuerza no venció a la otra Entonces, militarmente, la única solución es sería algún la salida acuerdo. negociada, Y correcto. eso incluye inexorablemente asuntos de, llamemos, de justicia transicional o de acuerdos políticos, etcétera. Ese es el hecho en el que pareciera estar de acuerdo. Entonces aparece una discusión como abstracta, cuánta justicia, cuánta reparación, no sé qué. Nosotros en el caso del Polo, que creemos que el diablo está en los detalles, pues también decimos, bueno, pero precisemos el debate, o sea, Claro. de cuántos días se está Aterricémoslo. hablando, de cuántas horas, de cuántos meses, a ver qué es lo que pasa y que el país sepa dónde es que está la división, porque en abstracto es muy difícil, digamos, opinar con algún grado de certeza. Ahora, eso no va a ser posible sino en la medida en que el proceso avance y tengamos algún grado de certeza. Bueno, hacemos una breve interrupción en este primer segmento del programa. Volvemos en unos minutos.
Senador Robledo, vimos usted fue el gran ganador individual de estas elecciones, pero lo cierto, y usted ya lo señalaba al comienzo, que el polo ha sufrido un retroceso. Usted dice que por gavilla, otros dicen que porque ustedes también se pegaron un tiro en el pie con respecto a la no desmarcada a tiempo de la administración Moreno, en fin. Pero la gran pregunta que muchos se hacen es cómo en una coyuntura donde las encuestas reflejan tanto descontento, tanto desprestigio de la clase política, tanto descreimiento de los partidos políticos, de estas fuerzas de derecha que han sido las que han dominado en el país, no supieron aprovechar una coyuntura para unirse y para producir una convocatoria amplia y tener una candidatura de unidad. Sí, realmente uno quisiera que esa unidad se diera, pero digamos que esa unidad se creó cuando se creó el polo. Y entonces hubo una serie de sectores que decidieron irse del polo. Anteriores al escándalo de la alcaldía de Bogotá, Petro se va del polo, es porque no le quisimos entregar la presidencia para hacer un acuerdo con Santos. Anterior al escándalo de Bogotá. Lo que pasa es que aquí van confundiendo unas cosas con otras. Lucho Garzón se había ido también desde antes. Angelino, que nos tenía infiltrado, retiró su gente porque quiso. O sea, estos son, digamos, cosas que hay que precisar en la historia. Ahora, esto no, simplemente para precisarlo, sí. Pero digamos que es de lamentar que eso haya sucedido. Ahora, rearmar eso, pues eso tiene sus complejidades y sus dificultades, pues porque para bailar se necesitan dos. Y yo le doy a usted detalles como estos. La primera reunión que se hizo, supuestamente para unir a la izquierda, la primera condición era que había que acabar con el polo, planteada por uno de los jefes de la unidad de la izquierda. Entonces, pues, digamos que uno en estas cosas, pues, sí quiere promover los acercamientos y las coincidencias, pero eso, pues, depende no solo de lo que uno quiera, sino lo que quieren otros sectores. Pero precisamente cuando el polo se creó de una manera en que todos los sectores cedieron, sí, claro. Cosa que ahora no parece ser. No fue así. O sea, hoy las circunstancias, Antonio, no son iguales. Es que lo cierto es que usted logra armar una cosa que no es fácil de armar y a usted se le desbarata y volverla a armar. Sí, pero es que esto no depende solo digamos, de la buena voluntad, sino de una serie de realidades que están ahí. Yo les acabo de poner un ejemplo. Es decir, si en la primera reunión lo que se propone es, bueno, unidad sí, pero eso es sobre la base de acabar con el polo y entregar la cabeza de Clara López, pues, como un gran trofeo de la unidad. Y no es al revés, como dicen otros, que es que unidad sí, pero sobre la base de que sea alrededor de ustedes. Y que esas ya son las opiniones, pero le estoy contando la anécdota que le digo, que a la primera reunión a la que se asiste, sí, esa es la primera condición. Entonces, así realmente es complicado. ¿Ustedes cómo verían o cómo ven el papel de la izquierda en el Congreso, doctor Serpa y doctor Duque? Yo creo que la izquierda enriquece siempre la democracia, y eso se ha visto en América Latina. Un país que quiere tener una democracia vibrante necesita tener expresiones de izquierda también en el Parlamento. En Chile ha sido exitoso, en Perú ha sido exitoso, en Brasil ha sido exitoso. Pero digamos, eso contradice un poco lo que fue, digamos, el gobierno de Uribe durante 8 años, que no hizo sino estigmatizar la izquierda, les decía terroristas vestidos de civiles, terriariados de la guerrilla, hubo chuzadas, persecuciones, montajes. Un poco contradice esa tesis la realidad práctica de un gobierno de 8 años que los persiguió, María Elvira, indudablemente. Uno le pasa aquí esto cuando está en el Centro Democrático. Yo puedo pasar todo el programa defendiendo el programa, el gobierno del presidente Uribe. Lo cierto es que en el gobierno del presidente Uribe, como nunca antes, los partidos de izquierda tuvieron la protección y el acompañamiento del Estado para poderse expresar. Mire, la alcaldía de Bogotá, la gobernación del Valle, fueron además burgomaestres y gobernadores de izquierda que contaron con el respaldo del gobierno. Antonio Navarro no puede decir que el gobierno no lo acompañó. Angelino Garzón no puede decir que el gobierno no lo acompañó. Lucho Garzón no puede decir que el gobierno no lo acompañó. Samuel Moreno no puede decir que el gobierno no lo acompañó. Pero los congresistas de la izquierda y el doctor Serpa de tener alguna mirada de liberalismo. El polo se crea en ese gobierno bajo la sombra ominosa en extremo de que somos terroristas vestidos de civil. O sea, yo no terminé en la cárcel o sin investidura de milagro, ¿cierto? Pero porque lo que se armó en la Procuraduría fue una confabulación dirigida desde la jefatura del Estado en contra mía. Pero bueno, si, digamos que eso lo podemos discutir todo el tiempo, pero quiero ser enfático. Las chuzadas que nos hicieron fueron absolutamente escandalosas. Hubo una conspiración en el DAS contra el Polo Democrático Alternativo con nombre propio. Esas son las realidades en las que estuvo involucrado el doctor Santos en todas.
para que eso también quede perfectamente claro, porque entonces aquí hay como unas especies de amnesia, ¿no? Entonces se recuerda que ese era el gobierno de Álvaro Uribe, pero se olvida que ese era el gobierno también del presidente. Y doctor Serpa, ustedes de los liberales también vivieron 8 años de desierto y de oposición. No me quitas al doctor Pastrana. Bueno, vale. Pero el doctor Santos también fue ministro del doctor Pastrana. Sí. Pero ¿cómo ve esto que estamos planteando? Pues a mí me gustó mucho la presencia de la izquierda en el Parlamento y en la vida del país, porque son una manera de pensar poco comprendida. Yo sostengo la tesis de que la gavilla que le armaron a Petro aquí en Bogotá no se debió por la cosa de las basuras ni porque no interpretó bien las normas administrativas, sino porque es un personaje que viene de la guerrilla y ese personaje, por eso lo he hecho, es funesto. No importa que durante 20 años haya demostrado que está ¿Y en eso lo no es institucional. sintomático de lo que podría pasar en el Pienso Congreso? además que esa izquierda que representa el senador Robledo y Clarita López y que representa Cepeda, etcétera, es una izquierda seria, respetable. La inmensa mayoría que sacó el doctor Robledo de votos no fue negociando como otras grandes mayorías. Todos, doctor Serpa. Además, para la democracia colombiana es muy bueno tener debates sobre el modelo económico. A mí me parece que eso, es interesante. Aquí va a tener usted un contendor muy bueno en el Congreso. A mí me parece que es muy valioso revisar, por ejemplo, si es compatible crear el estado de bienestar que muchas veces uno no escucha que la izquierda quiere construir sin la inversión, sin el libre comercio, sin sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque es que nosotros, y yo le digo esta cifra, María Elvira, que es muy diciente, en Colombia el DANE habla de 21 millones de personas ocupadas, 21 millones, de las cuales solamente 7 están contribuyendo a pensión y salud voluntariamente. De esas 7, solamente 2 millones van a recibir las 1.300 semanas de jubilación. Entonces queremos crear un estado de bienestar con esa capa de personas aportantes sin inversión, sin libre comercio, sin el desarrollo de sectores como la minería o los hidrocarburos, por supuesto con la mayor responsabilidad ambiental. Por eso cuando nuestro partido habla de centro democrático, habla de esos equilibrios, del equilibrio entre el desarrollo minero y la protección del medio ambiente, de la combinación entre la producción del pequeño productor y la agroindustria, de la combinación entre el desarrollo del emprendimiento y los mercados de capital, pero con responsabilidad tributaria y social. Así lo ha hecho Chile, así lo han hecho los países de izquierda que aún el pueblo utiliza como símbolo. Esa es la retórica del libre comercio, pero en la práctica no es así. Pues claro que no hay quien cotice, porque si destruyen las fábricas, si destruyen el agro, pues no hay empleo formal, y si no hay empleo formal no hay nada que hacer. Y ese es el modelo económico. Es que llevamos 25 años aplicando ese modelo económico y nada de lo que dice el doctor Duque sucede. Entonces, en los libros sí las cosas son muy bonitas, pero en la vida real no son así. A mí me gusta el debate con el senador Robledo. A mí me gusta el debate con el senador Robledo porque, mire, uno mira los países que son, digámoslo, de izquierda fundamentalmente en su concepción económica. Los países nórdicos. Uno mira lo que está pasando en Asia. Uno mira lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Perú, lo que ha hecho Brasil. Ninguno de esos países ha creado un modelo de bienestar sin una alta tasa de inversión y sin una conexión más directa con el libre comercio. Y dígame una cosa. Que los dueños del capital paguen impuestos. Tienen Porque que es que pagar, allá por pagan impuestos fuertes. Aquí lo que pasa es, Iván, aquí lo que pasa es que el capitalismo colombiano no se parece en nada al capitalismo de los países desarrollados. Aquí tenemos un capitalismo primitivo, premoderno, ¿cierto? De combos, de monopolios, de transnacionales. Esa es la realidad. Yo le doy a ustedes cifras interesantes. Colombia tenía en el año 2002 57% de pobreza. Colombia tiene hoy 38% de pobreza. Colombia tiene hoy más de 16.000 millones de dólares de inversión extranjera, cuando en el año 2002 había 2.000. Colombia en el año 2002 tenía 10.000 millones de dólares de exportación y hoy estamos teniendo 60.000. Pero mire, le digo una cosa, la cobertura, déjeme cerrar el argumento, la cobertura de salud, de educación, de transferencias condicionadas se ha dado por esa cantidad de inversión. Así no un país, si contamina la inversión, si sataniza la inversión, si sataniza esos sectores estratégicos, destruye también el capital. Es que aquí lo ponen a uno en la boca lo que nunca ha dicho y así es muy fácil refutarlo. Entonces, yo no me opongo que haya inversión extranjera en Colombia, pero aquí no puede haber una actitud lacayuna ante la inversión extranjera, que es lo que, pero es que eso es lo que hay, es que eso es lo que hay. Esa es la realidad, es que esa es la realidad. Además, lacayuna a partir de la corrupción, porque el grado de corrupción que ha inducido la inversión extranjera en Colombia es descomunal. Yo he leído casi que cada uno de los grandes contratos de la minería y eso es una vergüenza lo que hay allí programado. Pero es
que esas son las realidades, no es la retórica, es que esas son las realidades en las que Colombia estamos. Entonces estamos o el de acuerdo, caso de las usted está de EPS, acuerdo con la usted me inversión está extranjera, está defendiendo, diciendo eso, pero es que lo he ¿cierto? dicho siempre, es que eso no hay ninguna Pero usted lo ha novedad. satanizado. No, satanizado no, digo lo que es. Digo lo que es que yo cojo y pruebo detalle por detalle, pero es que no son cuentos, es el contrato de Cerro Matoso, es el de Drummond, es cada cosa de las que está sucediendo, Y no hay es que exigirles, satanizando. por supuesto que hay Bueno, que pero eso es lo que no sucede y ustedes han gobernado y no ha sucedido así. Yo quisiera pasarle el balón al doctor Serpa, porque los resultados que usted reivindica como muy buenos, lo que uno ve es que el Partido Liberal se ha inclinado demasiado por la manzanilla y ha olvidado su ideario y ha olvidado como volver a las bases y recuperar las bases, y de ahí hay una leve, ¿cómo se dirá? Ayer decía el senador Juan Manuel Galán que él se iba a enfrentar a las grandes maquinarias y que iba a seguir lo de su papá, a luchar contra la corrupción, no sé qué, como una velada crítica al presidente del partido, al que yo creo que se le ha ido la mano en Manzanilla y se le ha olvidado la renovación y seguir batiendo las ideas liberales. ¿Usted no piensa Pues que el yo partido... soy liberal hace tanto tiempo y no he visto la manzanilla. ¿No? No, en el caso mío. Pero yo no puedo responder. No, no, un momentico. No, yo digo. No, correcto, sí. Pero yo tengo maquinaria, ni hice la campaña con empleo, no tengo un solo empleo. ¿Ve? Es que, María Elvira, a todos se les olvida de que yo traté de llegar al ejercicio del poder público con una propuesta, y precisamente por la calidad y las condiciones de la propuesta yo no tuve oportunidad de nada. Yo estoy por fuera de todas esas cosas, salvo el ejercicio que hice en el gobierno del departamento. Entonces yo no respondo por el partido. Yo pienso Pero que que Simón Gaviria ha hecho una administración interesante del partido, lo ha modernizado en unos aspectos, etcétera, pero no respondo de nada de mermelada. A mí me gusta más el análisis que ustedes están haciendo. Me gusta más hablar de la revisión del modelo de desarrollo. Me gusta más decirle a los empresarios, este sistema respeta la libertad de empresa y respeta la propiedad privada, pero de acuerdo con la Constitución, la propiedad es una función social, ni siquiera es una función social. Y entonces, en cambio de estar acumulando con esa teoría neoliberal de que llegará el momento en que habrá tanto que ya podrán repartir. Es que no he terminado, estoy haciendo la introducción para hacer esto. Yo le diría a los empresarios, oiga, primero, inviertan, no acumulen en los bancos, por ejemplo, inviertan, hagan fábricas, pongan grandes empresas constructoras, etcétera, que generan empleo. Esa es una cosa muy importante. La segunda, paguen impuestos. Eso es fundamental. Eso tuve oportunidad de conversarlo, por cierto, un día en el que casualmente hablé con el señor Slim, estaba con María Emma Mejía, y él mismo decía, siendo en ese momento el hombre más rico de América, ahora es del mundo. No, nosotros lo que queremos es que nos den reglas fijas, pero nosotros debemos pagar impuestos. Y le dije yo, sobre el capital también, y lo aceptó. Pero aquí lo que tuvimos fue una circunstancia y una crítica que yo hago con mucho respeto al gobierno del presidente Uribe, y es, so pretexto de confianza inversionista, se rebajaron los impuestos a los que tienen con qué pagar y se aumentaron las bases del IVA. Eso me parece lo más... Yo quisiera hacer un comentario ahí porque es importante. del mundo. Sí, uno puede, yo creo que uno tiene que tener una premisa en política. Uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Entonces, cuando uno revisa la tasa de tributación corporativa en Colombia y el recaudo tributario en Colombia, durante el gobierno del presidente Uribe se multiplicó por 4. El impuesto al patrimonio, el impuesto del IVA, doctor Horacio, el impuesto al patrimonio, era un impuesto al gran capital en Colombia, y gracias al impuesto al patrimonio hoy Colombia tiene cerca de 5 billones de pesos al año para hacer inversión social. Eso no se puede tampoco tapar con las manos. Claro que hay que mejorar el sistema tributario, claro que hay que buscar acondicionar mejor los sistemas de recaudo, pero a mí sí me da mucha preocupación es la reforma tributaria que se aprobó hace año y medio aquí en Colombia y que la acompañó también el partido suyo, que estranguló la clase media.
La clase media salió estrangulada de esa Estoy en reforma contra de tributaria. eso. Entonces, yo creo tengo que esos unas son los debates definiciones que muy debemos claras tener, ¿no? sobre estos aspectos. Hagamos ese debate en el Parlamento. Claro, Si hay una ese es el cosa lugar para lo del inicua, modelo. es el sistema tributario modelo, colombiano, porque es que pero no de ahora. Si hay una cosa inicua en Colombia es el sistema tributario colombiano, no de ahora, desde siempre, diría yo. ¿Se hará ese debate Pero el cada próximo vez es Congreso? peor, y en eso estuvieron los dos gobiernos. Las exenciones tributarias a las mineras son bochornosas. Es que prácticamente se les regala el recurso, porque además las regalías que pagan son bajísimas también. Pero aquí bueno, todos esos son los los debates voy que a habrá que interrumpir hacer. porque aquí vamos a discutir como los resultados de las elecciones y estamos haciendo el primer debate económico del Congreso. Vamos a hacer una breve interrupción y volvemos en unos minutos. Aperitivo, lo que puede ser un debate económico en el Congreso con estos tres senadores, volvemos como a centrarnos en las elecciones y llama la atención la cantidad de indeseables que vuelven al Congreso, porque todo parece indicar que si bien es cierto que los delitos de sangre no se heredan, sí se heredan los boticos y aquí los partidos no se han dado la pela. Y siguen dando avales a una cantidad de gente, se siguen, ¿cómo se dice?, consolidando las mismas castas, las mismas familias. Según una investigación de Fundación para la Paz y la Reconciliación de León Valencia, de los 131 aspirantes con relaciones no santas, 69 lo lograron y de esos 69, 33 están en el Senado. 33, 11 de la U, 7 conservadores, 5 liberales, 5 de Opción Ciudadana, 3 de Cambio Radical y 2 del Centro Democrático. Se salva el doctor Robledo del polo de esto. ¿Qué hacer para romper con esas hegemonías familiares? Y parecería que la parapolítica se institucionalizó. Yo diría sobre eso, María Elvira, en primer término, eso es así, es bochornoso y es peor, porque eso es, digamos, lo que se sabe. ¿Cómo será lo que no se sabe? Y así son los consejos municipales y las asambleas y las gobernaciones y las alcaldías y todo esto es una cosa horrorosa. Pero aquí hay también una dosis muy grande de hipocresía, le voy a decir con franqueza. Entonces todo esto se le indigna al Congreso y es verdad, eso es cierto. Pero todo eso no funciona sin el respaldo del presidente de la República. Sí, aquí no puede ser que nos imaginemos un país donde el presidente es todopoderoso, pero resulta que todas las lacras del país no tienen que ver con los presidentes de las repúblicas, ni tienen que ver con los dueños del poder económico, ni tienen que ver, y me vas a excusar, María Elvira, con los grandes medios de comunicación. Todo esto sucede con la alcahuetería del establecimiento del régimen, que podríamos llamar, que llamaría Álvaro Gómez, porque al final de todo, aquí hay gente que se enchapa literalmente
supremamente en oro, nacionales y extranjeros y de todo, en medio de ese ambiente, y esto se vuelve como una cosa, no, eso allá es un ruidito que hay ahí, pero lo demás no importa porque se están ganando toda la plata del mundo. Pero, senador Robledo, también hay una cosa importante, que es que esto sucede con la anuencia de los electores, con la anuencia del pueblo colombiano, con la participación incluso de buena parte del pueblo colombiano. La corrupción no es únicamente un fenómeno de arriba, es un fenómeno que atraviesa toda la sociedad colombiana. Pero tiene que ver con lo que decía yo anteriormente, Antonio, en ese sentido. La élite colombiana ha formado este país. Es que las ideas dominantes de una nación son las ideas de su clase dominante. Sí, entonces, si en la cúpula les parece que eso es una de la picaresca menor, que se roben las elecciones y aquí lo importante fue que ganamos y triunfó la democracia y todas las cosas, si ustedes miran los titulares de los periódicos, esa es la conclusión que se ha llegado, pues no es raro que eso permee, pero además a mucho de ese pueblo lo obligan a actuar así. Es que esto son unas maquinarias pavorosas las que se mueven en las regiones, pero yo llamo la atención sobre un punto del que nunca se llama la atención: ¿cuál es la responsabilidad de la cúpula? O sea, el verdadero poder de Colombia no tiene nada que ver con las lacras de este país, eso es un problema de los demás y ellos no tienen nada que ver. Yo creo que les cabe una responsabilidad inmensa. Yo creo que hay que también revisar la estructura del sistema electoral, y eso es algo estructural. Primero, porque no puede ser que unas familias que tienen feudos políticos simplemente se vayan sustituyendo como si fuera un carrusel generacional. Lo segundo, hay países que han adoptado reformas como esta: limitar el número de reelecciones por Cámara. Entonces, por ejemplo, una persona puede estar 2 periodos en la Cámara, 2 periodos en el Senado. Estos son 16 años en total en la actividad parlamentaria, y chao te vi. Pero sí, entra el primo. Aquí Claro, entraría el primo. ¿Es posible que un Congreso haga unas leyes o haga unas reformas que van en contra de lo que ha sido, pero yo quiero hacer ahí lo que los beneficia? Yo quiero hacer ahí un comentario del ejemplo también del Partido Nuestro. El Partido Nuestro se crea, obviamente, con el liderazgo y el apoyo y el fervor del presidente Uribe, pero él decide conformar una lista donde todos somos profesionales, que no venimos de las estructuras de los partidos, que queremos es ir a la actividad parlamentaria a servir. Ese ejemplo uno lo quiere ver en los demás partidos políticos también. No puede ser que en el partido de la Letrica, ahorita en la costa, 20 personas vengan única y exclusivamente de las castas políticas y que sean religiosos. ¿Quién es la Letrica? ¿Por quién? No, porque es que ese es el problema, doctor. Ese es el partido del presidente. Es que ese es el problema, doctor Antonio. Es que el partido de la U fue un partido que utilizó temporalmente el nombre del presidente Uribe y el legado del presidente Uribe para constituirse. Con todo respeto, no fue el partido. No fue un partido renovador, no fue un partido renovador. Fue el partido al que el presidente en un momento y por eso nuestro partido no es la U. Somos un partido con propuestas muy claras y que le está dando señales. Hablemos de la elección de hoy, de la que estamos hablando, no la de hace 4 años, la de hoy. Comparemos las listas. Si usted ve las listas de los partidos liberal, conservador y la U, comparada con el Centro Democrático, usted va a ver 17 personas que nunca han pisado el Parlamento. 17 personas que vienen de trayectorias profesionales al servicio de la labor legislativa, a traer esa experiencia a la elaboración de las leyes. Sí, ya lo pisó y pero además hablemos con de la la de hoy. reforma del artículo. No hablemos de la de hace 4 años, hablemos de la de hoy, del partido de Uribe. Pero me parece que es una generalización demasiado injusta el que solamente los inteligentes y los capaces y los no contaminados son los que estuvieron por fuera del Congreso. El Congreso ha sido un desastre. Pero ahí hay gente buena y no se puede generalizar. Yo no estoy satanizando eso. Valga el ejemplo. Oiga, Iván, pero otra cosa, mire, este argumento sí me parece a mí que el partido de la U lo hizo el doctor Uribe. El doctor Santos lo organizó cumpliéndole un mandado al doctor Uribe. No, el partido de la U fue... El partido del presidente Uribe es el Centro Democrático. Ese es el partido de Uribe. No, el partido de Uribe no es la U. El partido de Uribe no es la U. Uribe fue elegido presidente y reelegido presidente con un movimiento llamado Primero Colombia. Primero Colombia. El partido de Uribe es el Centro Democrático. Vienen a decirnos que entonces el partidito ese el de la Eléctrica. El de la Eléctrica era el de ustedes. La Eléctrica se formó para yo no digo nada de lo nuevo, correcto, Primero Colombia. Pero hay que reconocer
los detalles históricos. Uno puede decir sobre el presente cosas y sobre el futuro cosas, pero el pasado allí está y esto exige ciertos grados de coherencias y de realidades que están allí. Porque sí, pero el presente siempre está influido por el pasado. O sea, hay un consejo que es viejo, ¿no? Que es que, digamos, en casas de vidrio no es sano tirar piedras, porque no se puede pretender que se digan ciertas cosas y que el pasado no exista porque no existió, porque el pasado sí ha existido y está allí y es parte del presente. Yo eso lo puedo entender. Y en la elección de hoy hay una serie de fenómenos políticos. Hay un fenómeno político de un partido nuevo, de un partido de opinión, de un partido que trae una gente que no viene vinculada a los partidos políticos tradicionales. Eso no es para satanizar a los partidos que están teniendo reelección, doctor Arezzo, no me entienda mal. Lo que estoy diciendo es que la renovación es importante. Y en el Partido Liberal, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver a Judith Pinedo. La renovación dentro del Partido Liberal falló. ¿Por qué falló? Porque ganaron las maquinarias dentro del partido también. Eso de la renovación así en abstracto, como si fuera una maravilla, eso no es cierto. Yo vuelvo a un tema que es crucial. Si la renovación significa reelegir las mismas ideas que han gobernado en Colombia, pues no hay renovación. Así sean muy muchachos y muy mujeres y muy jóvenes y muy preparados. No, es que esto no se puede... Esa es una teoría que yo no puedo aceptar. La renovación tiene que ver es con cambiar las políticas centrales de un país absolutamente fracasado como es este. Este es un país de un capitalismo subdesarrollado al extremo, premoderno. Es que el problema es que aquí nos quieren presentar la renovación porque ya no se llama Pedro, sino se llama Juan. No, son las ideas que se representan y ese es el debate que hay que hacer. ¿Cuánta renovación hay entre los renovadores que están llegando al Congreso? Es como la misma teoría, no, es que es mujer. Pues sí, a mí me gustan mucho las mujeres, pero eso no es garantía del acierto Jorge, per se. Yo le digo una cosa, una de las cosas más interesantes, por lo menos para mí, llegar a esta campaña y ir a hacer política, fue llevar propuestas nuevas en temas que eran estratégicos para el país. Hablemos de la educación, por ejemplo. El gobierno del presidente Santos no incluyó la educación en sus locomotoras. Nosotros tenemos un sistema donde los niños no están recibiendo educación preescolar. Pero déjeme, yo le contesto, porque a usted le encanta irme al gobierno del presidente Uribe, pero déjeme le contesto, doctor Caballero, porque aún así, y eso es parte de las cosas interesantes de nuestro partido, es que nosotros vamos y defendemos también una obra de gobierno. La cobertura educativa en el país, en el gobierno del presidente Uribe, la defendemos. La ampliación de la cobertura del SENA, el estatuto de profesionalización docente lo defendemos. Pero en esta elección fuimos con ideas a todas las localidades del país a hablar de la jornada única escolar con doble alimentación, de la doble titulación entre el título de bachiller académico y el título del SENA, del acceso universal a la educación gratuita universitaria para el 1, 2 y 3 del CISBEN. Del TLC, que es la política de la privatización de la educación. Y la privatización de la educación es en términos fundamentales la pésima calidad de la educación. Es que pero ¿cuántos hay en colegios privados y en universidades? Escúcheme, la línea del libre comercio es la privatización. Este debate lo tenemos que hacer con algún grado de seriedad, porque esto no se puede volver un debate de que entonces yo doy números. Eso es una lógica clientelista del análisis, porque tenemos el peor sistema de educación del mundo y ese lo formó el libre comercio y el neoliberalismo con las políticas de ustedes. Por ejemplo, en las pruebas PISA, Colombia subió 6 puntos en las pruebas PISA y decreció 5 en el gobierno del presidente Santos. Doctor Serpa, que lo dejen hablar. Uno tiene que respetar todas las opiniones, y más si viene de una persona como Iván, a quien conozco en su inteligencia y en su integridad. Me percato de que el Centro Democrático ha cogido un lápiz y dice borrón y cuenta nueva. Es decir, ya no existió el gobierno del doctor Uribe, lo defendemos, ni doctor existió y usted el doctor Uribe en el Senado. Claro, yo nunca lo niego. Nunca lo niego. Y si eso de esa, a partir de este momento para adelante, bueno, entonces todos los que me atacan a mí con el famoso proceso 8000 no van a poder volver a atacarme. Maravilloso. Pero hágale una cosa. A mí sí me gusta defender la obra de gobierno con argumentos y con las cifras. Pero hay que aceptarla como fue. Sí. Claro. Hay que aceptarla como fue. Entonces, la mayor cobertura histórica en educación de este cuando país escucho Iván hablar de las maravillas de la educación, y recuerdo que hasta hace 2 años y durante los 8 años anteriores, el doctor Álvaro Uribe fue presidente, digo,
Bueno, ¿cómo así? Bueno, El estatuto a de ver, profesionalización docente salió ahí en el gobierno. No entremos en detalles, aunque el diablo está en los detalles, como dice el doctor Robledo, porque eso lo dejamos para más adelante, hacemos un debate sobre educación. Pero como se nos acaba el tiempo del programa, yo quisiera, volviendo a las elecciones... Es que el tema de elecciones. Sí, el tema es elecciones. Siempre vuelve fantasma. Sí, de acuerdo. ¿Cómo creen ustedes que el resultado de las elecciones del domingo inciden en las presidenciales? ¿Ustedes creen que la fuerza del Centro Democrático puede insuflarle aliento a una candidatura desalentada como la del doctor Oscar Iván Zuluaga? ¿Cómo ven la entrada formal a la contienda de Enrique Peñalosa? Posibilidades de que Clara López y Aida Bella hagan una unión, cómo ven el papel del conservatismo con Marta Lucía Ramírez, brevemente, un brochazo, doctor Robledo. No, yo diría esto, Porque pues tenemos 4 minutos. no es fácil saber cómo va a influenciar esta elección, la ¿Pero próxima cree? elección, pero sí, es probable que sí, pero tener certeza es muy difícil. Pero yo diría que los hechos hoy son cuáles. Un presidente de la República que el país no quiere reelegir, eso está clarísimo. Un grupo digamos, de contendores que están básicamente en la misma situación, todos punto más, punto menos, y un porcentaje muy grande en las encuestas de votos en blancos e indecisos. Luego yo diría que aquí todo está por verse, ¿sí? Todo está por verse, pero creo que no hay ninguna posibilidad de que el doctor Santos gane en la primera vuelta y que vamos para una segunda vuelta. Ahora, y cada uno aspira a que sea el suyo el de la segunda vuelta, en nuestro caso, Clara López, por supuesto. Doctor Iván. Bueno, yo creo que el Centro Democrático ha salido con una fuerza parlamentaria importante. Quienes estuvimos en esta elección parlamentaria vamos a acompañar a nuestro candidato, vamos a recorrer el país. Tenemos un candidato con una muy buena propuesta de gobierno y vamos a enfrentar al presidente Santos y vamos a ir a la segunda vuelta y le vamos a llevar al al pueblo colombiano una nueva propuesta programática, sustentada, financiable, comprensiva, y sobre esa base vamos a llegar a la presidencia de la República. Doctor Serpa. El Partido Liberal va a apoyar al presidente Santos, pero no, como dice Robledo, un cheque en blanco. Ahí hay unas posiciones del partido que por supuesto aspiramos a que sean acogidas por Santos candidatos y ejecutadas por Santos presidente. Un pronóstico, Iván, el candidato del doctor Uribe es Enrique Peñalosa. Oscar Iván Zuluaga, doctor Horacio. Oscar Iván Zuluaga. ¿Y los conservadores Oscar cómo Iván ven la Zuluaga. posibilidad? Y Marta Lucía Ramírez, rapidito, sí va, se une con Oscar Iván. Nosotros estamos en este momento pensando en sacar nuestra candidatura presidencial adelante y sobre esa base tenemos en la segunda vuelta los brazos abiertos para los que se quieran unir. Creo que salvo el doctor Serpa, todos creen que Santos va a segunda vueltra. ¿O usted cree que va a segunda? Pues vamos a tratar de sacarlo en la primera. Pero hay posibilidad Las de llegar a segundas la vueltas segunda. por experiencia son complicadas. traumáticas. Bueno, y Antonio, una No, me parece que estas elecciones sí tienen efectos naturalmente sobre las elecciones presidenciales, pero me parece que no van a impulsar en lo más mínimo la candidatura de Zuluaga. Y se vio justamente en que no salieron elegidos tantos senadores uribistas como se pensaba que iban a salir, como se pensaba en general. Yo pensaba que iban a salir menos todavía, pero que Santos va a la segunda vuelta no me cabe ninguna duda. Que el senador Zuluaga, que el candidato Zuluaga va a la segunda vuelta, no estoy tan seguro. Ahí vamos a echar la apuesta con el doctor Caballero. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Ustedes, buenas noches y hasta el próximo martes. Muchas gracias.